a que comparta su pantalla y encienda su micrófono, agradeciendo de antemano la participación y haber aceptado esta invitación. Para nosotros de verdad es que es un inmenso placer poder contar con conferencistas de la talla del doctor Rodríguez, ya conocidos por muchos de nosotros. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Lo escuchamos y lo podemos ver, y su presentación está también perfecta. Perfecto, ¿se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Bienvenido. Bueno. Muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. No, buenas tardes, muchas gracias a la organización por la invitación y muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta noche tarde, dependiendo del lugar donde estemos cada uno. Hoy nos toca hablar de tomosíntesis y mamografía sintetizada, una evolución tecnológica de la mamografía que en mayor medida ya está siendo moneda corriente dependiendo del lugar donde nos toque desempeñarnos. La mamografía ha evolucionado, de la misma manera de la teoría de la evolución, a manera de diferentes técnicas cada vez más complejas, más evolucionadas, desde equipos muy antiguos de maderas con relojes antiguos, pasando a los mamógrafos primitivos CGR, hasta equipos de última evolución, como son los de la tomosíntesis y mamografía sintetizada, como este Dimension de Hologic, que va a ser gran parte de las imágenes que vamos a ver en esta presentación. ¿Qué es la tomosíntesis? Es una modalidad de detección en 3D que conserva la resolución de la mamografía digital en 2D. En este gráfico vemos una mama comprimida, el compresor, el detector, y vamos a ver el movimiento del tubo, cómo se angula dependiendo del equipo en diferentes grados. Así lo vemos en la práctica. Este es un video, comprimimos una cinta a manera de demostración. El equipo gira a un punto, va a angularse obteniendo distintos disparos, va a volver a la posición original y va a obtener un segundo disparo que va a ser la imagen 2D propiamente dicha y luego va a terminar descomprimiendo. O sea que en realidad son dos secuencias de obtención de imágenes. Una, corte por corte, y la segunda, una imagen 2D digital directa como estamos acompañados a ver. Eso es lo que se denomina combo, 2D y 3D. ¿Qué utilidad tiene el combo 2D-3D? Bueno, útil para comparar con mamografías 2D originales. Hay que tener en cuenta que se sugiere hacer siempre el par. Originalmente, cuando empezamos a hacer tomosíntesis, algunos fabricantes proponían solamente obtener las imágenes en MLO, pero se llegó a la conclusión de que era necesario obtenerlas tanto cráneo caudal como el MLO, ya que un porcentaje menor al 10%, las lesiones iban a ser solamente reconocidas en una de las dos imágenes. Es requisito, además de la FDA, obtener el par radiológico. Es también útil desde el punto de vista topográfico para poder localizar los hallazgos. Y acá vemos otro gráfico donde en una imagen 2D vemos que, por ejemplo, una potencial lesión superpuesta con un componente glandular normal, esa superposición puede hacer que la lesión se camufle y no sea reconocido. Mientras que con la angulación en un sentido o en otro se puede disociar la relación entre el componente glandular y la lesión, haciendo visible imágenes que en condiciones normales pueden ser no reconocidas. Este es otro gráfico, un esquema que presenta uno de los fabricantes. Acá tenemos la mama comprimida, en celeste vemos la grasa, en blanco el componente fibroglandular y en azul un gráfico de un cáncer, ¿no es cierto? En una imagen 2D vemos que la glándula puede oscurecer el cáncer, que es prácticamente imperceptible solamente por una fina espícula aparentemente en el margen anterior de esta lesión. Mientras que si hacemos cortes consecutivos con imágenes de tomosíntesis sobre esta mama comprimida, vamos a obtener en un plano de la lesión, el corte que pase exactamente por la lesión, por este nódulo espiculado, vamos a encontrar el nódulo espiculado y no vamos a encontrar nada por delante y nada por detrás que nos confunda, y por causa de esa confusión o camuflaje entre el nódulo y el componente fibroglandular podamos omitir el diagnóstico de una lesión, como en este caso se muestra en este gráfico. Es lo mismo una mamografía 2D que un libro cerrado. Una tomosíntesis lo que hacemos es abrir hoja por hoja y ver corte por corte distintos planos de la glándula mamaria y así obtener mayor información topográfica y
resolución y detección de imágenes y caracterización de esas imágenes. Este es un artículo que sugiero para los iniciados en el tema que consulten, porque hace una revisión técnica muy interesante de todos los equipos y de los principios de formación de imagen de la tomosíntesis. Compara así distintos fabricantes con distintos tipos de composición de los distintos equipamientos y hace una comparación de las principales marcas en el mercado. ¿Qué pasa con la densidad? Enmascara imágenes y enmascara márgenes. O sea, no solamente podemos no reconocer alguna imagen, sino que si la reconocemos podemos tener una pobre información debido a que se superponga, se oscurezcan los márgenes de esa lesión con el tejido glandular adyacente. Y por otro lado tenemos una situación muy común en mama, que la superposición de tejido normal puede simular lesiones. Yo siempre le explico a la paciente lo que son las sombras chinescas, ¿no es cierto? Una misma mano, dependiendo de cómo esté puesta, cómo esté colocada en el espacio, puede simular una distinta imagen. Lo mismo pasa con el tejido mamario. Dependiendo de cómo esté comprimido y de la densidad que tenga, puede muchas veces simular imágenes donde no las hay. Este es un ejemplo viejo de la residencia. Me acuerdo que me llamó el técnico muy preocupado que tenía esta imagen en una incidencia de cráneo de frente y que realmente no entendía. Un paciente que consultaba por cefalea. No cambien de canal, no es una charla de neuroradiología, sino que estamos en una charla de mama, pero me parecía muy gráfico mostrar esto. Esta es la imagen recostada y fíjense una cosa, acá se ve la fosa anterior, acá se ve la silla turca y acá se ve el seno esfenoidal. Lo que había pasado en este caso es que en el mismo chasis el técnico había realizado dos disparos, para el cráneo frente y para el cráneo perfil. Entonces, esa suma de tejido normal generaba esta imagen monstruosa que realmente asustaba. Bueno, en mama no hace falta cometer ese error y superponer dos incidencias, sino que el simple tejido mamario superpuesto sobre su propia estructura glandular compleja y densa muchas veces simula imágenes y pseudolesiones cuando en realidad no hay. A través de la tomosíntesis podemos evitar estas confusiones. Entonces, ¿qué logramos disminuyendo la superposición tisular? Disminuimos las dudas diagnósticas, disminuimos estudios potencialmente innecesarios, disminuimos la dosis de radiación para esa paciente, costos al sistema y ansiedad para la mujer, aumentando la posibilidad de detectar lesiones sutiles, incrementando además, cuando vemos una lesión, la definición de los bordes y mejorando no solamente el reconocimiento de esa lesión, sino su caracterización, percepción y el análisis detallado de cada hallazgo. Hay muchísimos trabajos de tomosíntesis y la verdad que son todos muy aburridos porque todos los trabajos llegan a dos principales conclusiones. Por un lado, que va a aumentar la detección de cáncer. Fíjense que los artículos estos que les cito acá aumentan en un 50%, en un 40%, en un 53%, en un 43% y en un 41% la detección del cáncer, y todos coinciden también de que va a disminuir la necesidad de exámenes adicionales, entre un 15 y un 37%. Fíjense que son todos trabajos interesantes con un número, una población más que importante. Este trabajo quizás uno de los más importantes de Sarah Friedwell, con casi 500.000 de participantes. Y cada servicio ha hecho su experiencia y en cada servicio la coincidencia es absoluta. Vamos a tener mejor percepción y detección de cánceres con una menor necesidad de exámenes adicionales. Obviamente, todo positivo. Una de las principales limitaciones que tiene la mamografía es el BIRAT 0. Con la tomosíntesis 3D, los exámenes categoría 0 en mamografía muchas veces van a pasar a ser un BIRAT 1 o un BIRAT 2 porque nos vamos a dar cuenta que es simplemente superposición de tejido normal, o un BIRAT 4 o un BIRAT 5 porque vamos a tener mayor resolución y categorización de esos hallazgos que en una mamografía común simplemente son una duda, mientras que en una tomosíntesis son un diagnóstico mucho más categórico y definitivo. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos, algunos videos, una mamografía izquierda, frente y perfil. Ese es el MLO. Esta es la incidencia cráneo-caudal. No sé si llegaron a ver, pero esta paciente tiene dos lesiones nodulares irregulares y espiculadas en el cuadrante superior y externo. Ahí estoy retrocediendo y ahí estamos viendo las dos lesiones.
Una es esta y otra es esta. Esto en una mama normal 2D probablemente hubiese pasado desapercibido. Acá vemos cortes que pasan por el ecuador de las dos lesiones, en inversión negativa, una lesión en un plano más anterior y una segunda lesión en un plano más posterior. Acá la mama está comprimida en un sistema de biopsia afín para hacer la biopsia, vía esterotáxica, y acá vamos a ver de vuelta las dos lesiones, una acá y otra acá. Una dentro del compresor, que va a ser la que primero vamos a biopsiar, la más posterior, después vamos a correr la mama ligeramente atrás para biopsiar la lesión más anterior. Retrocedo acá para que vean, ahí se ve la lesión que está en el vértice de la ventana del compresor, ahí sigo y se ve más el ecuador de la segunda lesión. Ahí está una de las lesiones, ahí está la segunda lesión. Hicimos primero la FIRM, resultó ser dos lesiones en relación a carcinoma ductal infiltrante, y esta es la marcación con la pieza operatoria, los clips secundarios a la biopsia percutánea original y los dos arpones que colocamos, uno en cada lesión, y la pieza con márgenes satisfactorios y la anatomía patológica correspondiente. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la tomosíntesis? Bueno, la imagen, como ustedes vieron en el video, se obtiene en movimiento y eso genera algunos artefactos y genera una imagen que es un poco menos nítida que la 2D, y también las calcificaciones y los elementos metálicos que puede haber dentro de la mama van a tener un artefacto como un halo perimetálico, que eso en las últimas ediciones, en las últimas versiones, ha sido muy mejorado y ha sido disminuido. Cuando empezamos a hacer tomosíntesis, obviamente no vamos a tener una tomosíntesis previa para comparar, sino que la vamos a tener que comparar con una 2D. El tiempo de lectura, obviamente la información es mayor y va a ser mayor la información que le tenemos que dedicar a cada estudio de tomosíntesis comparado con una mamografía 2D. Pero eso con entrenamiento se reduce de manera realmente significativa. El costo, obviamente el equipo tiene una tecnología superior y es más costoso, y por otro lado la vida útil del tubo también se acorta. La dosis es mayor, como ustedes vieron, se hace una adquisición original de angulación y después la segunda adquisición, el segundo disparo, o sea que se duplica prácticamente la dosis de radiación, como ya vimos, elemento que se reduce cuando hacemos la mamografía sintetizada, como vamos a ver más adelante. Y un punto muy importante que no está muy descrito en la literatura, pero que lo vivimos en la práctica diaria, es que no podemos compartir con nuestros derivantes todas las imágenes en cuanto a la calidad que nosotros vemos en la workstation. O sea, es un estudio que realmente se aprovecha y se exprime al máximo en la workstation, sentados, girando como ustedes vieron con el video, y vamos a ver en otros casos que después siguen, volviendo hacia adelante, hacia atrás, y por más que nosotros enviemos un CD al médico derivante, el médico derivante no tiene en su centro una workstation como para aprovechar al máximo la resolución y la calidad y la cantidad de imágenes que nosotros obtenemos. La dosis, acá comparando mamografía convencional, está entre 1.8 y 2 miligray. Mamografía computarizada, CR, 2.5 es la que más irradia al paciente. Una mamografía digital directa, 1.4. Si hacemos el combo 2D y tomosíntesis, 2.6. Pero si hacemos mamografía sintetizada, denominada CView, dependiendo de algunas empresas, volvemos a 1.4, siendo el límite superior de las mayores sociedades, ya sea europea o americana, 3 miligray. O sea que acá vemos que la mamografía sintetizada, que ya vamos a ver cómo la obtenemos, tiene una dosis de radiación mucho menor que el combo 2D más tomosíntesis. Otro ejemplo, una mamografía que no parece revertir mayores dificultades, ACRB, predominio graso con tejido fibroangular disperso. No sé si le llama la atención algo en este par radiológico de las dos MLO. Acá vemos una imagen con compresión de la mama derecha. Dejo correr el video primero sin informarlos, a ver si notan algo que les llame la atención. Este es el plano que tienen que mirar. Ahora voy a retroceder para que lo vean con más detenimiento y enfocando donde yo les marqué, que ahí aparece una pequeña imagen nodular de márgenes espiculados, de altísima sospecha mamográfica. Es un BRAF 5, definitivamente ahí tenemos un cáncer. Volvemos a la imagen anterior basal. Fíjense que es esta la lesión.
Pero este estudio, ¿cómo lo categorizaría? Como un BIRAT 0 probablemente, si es que nos inspiramos y lo vemos, a lo mejor en la vorágine del trabajo, de manera muy compleja, alguna distracción hace que omitamos la descripción de esto, que seguramente lo pondríamos con un 0, esa paciente iría a ecografía o un examen amplio y focalizado con compresión, mientras que si hacemos una tomosíntesis, no nos cabe ninguna duda de que esa paciente tiene un cáncer categoría 5 y eso debe ser biopsiado. Acá vemos otra imagen también con compresión. Ese es el plano de interés, fíjense, alta densidad, márgenes mal definidos, espiculados, altísima sospecha. Ahí tenemos la imagen focalizada en el ecuador de la lesión con una densidad media alta y los contornos mal definidos, en parte irregulares y espiculados, no asociado a calcificaciones en este caso. Otro ejemplo, hago correr el video. Incidencia crónica caudal derecha. Ven algo que llame la atención, ahí estamos pasando justo por la lesión. Este es el plano de interés. Si no lo vieron, ahora retrocedo para que lo vean con mayor detenimiento. Ahí empieza. Es una lesión de aspecto distorsivo, espiculada. La ven ahí, está en el centro. Esta es la lesión. Pero fíjense el detalle que tenemos y la resolución que podemos tener de la imagen. Definitivamente esa es una lesión que debe ser biopsiada sin ningún tipo de miramiento. O sea, esto no es un 0, esto es un 5. Acá vemos la imagen en mayor detenimiento, justo en el ecuador de la lesión. Claramente una lesión espiculada irregular de altísima sospecha. La biopsiamos, fue un carcinoma ductal infiltrante, así quedó la lesión, ese es el clip metálico post-biopsia. Una mama heterogéneamente densa, con varias imágenes nodulares, algunas imágenes cálcicas. ¿Ven algo que llame la atención? Bueno, vamos a ver la tomosíntesis, a ver si aporta algo en este caso. Ahí pasamos por la lesión, no sé si la vieron. Está central, ligeramente interna, en este plano. La voy a volver a hacer correr. Este es el plano donde tienen que enfocarse. ¿Ven ese nódulo irregular y espiculado? Vuelvo. Ahí aparece, con algunas calcificaciones. Una imagen de altísima sospecha en un parénquima extremadamente denso, muy difícil de reconocer. Ahí está la imagen detenida en el ecuador de la lesión, espículas, alta densidad, calcificaciones. Esto no es un BIRAT 0, esto también es un BIRAT 5. Y fíjense el ejemplo que habíamos visto al principio. En una mamografía 2D, con suerte, reconocíamos una espícula. Una mamografía 2D, con suerte y muy inspirado, podemos llegar a ver alguna espícula. Pero en una mamografía 3D, cuando el corte pasa por el plano de la lesión, claramente reconocemos la lesión, las calcificaciones, las espículas. Esto, si estamos en un día de suerte inspirados, es un BIRAT 0. Esto definitivamente es un BIRAT 5. Otro ejemplo, una mama densa, compleja, parece dibujarse un nódulo, mejor definido en la incidencia crónica caudal que en el MLO. Corre el video. Este es el plano de interés. Vuelvo. Es un nódulo que tiene una cápsula, tiene un componente radiolúcido, tejido graso, componente de densidad media, es un amartoma, un fibroadenolipoma. O sea, mejoramos claramente la caracterización y esto definitivamente es un BIRAT 2, es un nódulo que contiene tejido graso. Esa es una mamografía 2D. Esa es una mamografía 2D. Esa es una mamografía sintetizada de la misma paciente y esa es una mamografía sintetizada de la misma paciente. Si bien ahora vamos a ver lo que es la mamografía sintetizada, fíjense cómo en estas dos imágenes de mamografía sintetizada, comparada con estas dos de la misma paciente, cómo en la mamografía sintetizada definimos las espículas de esta lesión de altísima sospecha,
cuánto mejor la vemos con respecto, en la sintetizada, con respecto a la 2D. Comparen esto con esto, comparen esta lesión o esta simetría sutil con esta lesión definitivamente sospechosa. Vemos el video, acá está la lesión, irregular, espiculada, alta densidad, acá la vemos en el perfil, si no recuerdo mal, era esta así, superior, Vamos para atrás, vamos para adelante, ahí estoy por el ecuador de la lesión, fíjense las características de altísima sospecha, en una mama muy densa, muy compleja. Esto no es un BIRAT 5, un BIRAT 0, esto definitivamente es un BIRAT 5. Acá vemos la imagen ampliada, focalizada en la lesión. Y acá la punzamos de vuelta con el sistema AFib. Va a aparecer acá. La biopsia obviamente fue positiva. Ahí está el clip post-biopsia en el perfil y el clip post-biopsia en la incidencia cráneo-caudal. ¿Cuáles son las indicaciones de la tomosíntesis? Son exactamente idénticas a las de la mamografía convencional, ya que es importante que se lleven como concepto inequívoco que la tomosíntesis no deja de ser una mamografía. Sirve tanto para estudios bilaterales comunes como para técnica con compresión o focalizada, no ampliadas, y en mujeres con implantes las hacemos en las incidencias de Eklund. Y muchísimos estudios que son de screening, la paciente sale con un estudio definitivo y diagnóstico, como ya vimos en muchos de los ejemplos. Antes nosotros manejábamos 3 grandes patas en el diagnóstico de imagen mamario: mamografía, ultrasonido y resonancia, pero ahora usamos mamografía con tomosíntesis. O sea, la tomosíntesis no deja de ser ni nada más ni nada menos que una mejor mamografía y no una cuarta modalidad diagnóstica. Es la evolución tecnológica de la mamografía. De la misma manera que en un momento pasamos de la mamografía analógica a la mamografía digital, en algún momento estamos transitando de la mamografía digital a la tomosíntesis. ¿Qué pasa con la ecografía? Que es otra de las preguntas. ¿Reemplaza la ecografía? ¿Es un sustituto a la ecografía? No, no la reemplaza, pero sí reduce en muchos casos la necesidad. Acá vemos un ejemplo, una mama tensa. Hacemos tomosíntesis y vemos un nódulo, es un nódulo isodenso que no se veía en la imagen 2D, pero que claramente ahí lo reconocemos en la imagen de tomosíntesis. Esta paciente obviamente va a necesitar una ecografía porque necesitamos caracterizar ese nódulo como sólido o como quístico. Esa es la imagen 2D donde no se veía, y esta es la imagen 3D donde claramente se reconoce el nódulo con el halo radiolúcido bien circunscripto en este corte. ¿Qué es la mamografía sintetizada? Dependiendo de la marca del equipo se puede denominar C-View, S-View o 2D-like. Es una imagen creada a punto de partida de los cortes de tomosíntesis, concentrando la información volumétrica en 2 planos. O sea, ¿se acuerdan del video original? El equipo basculaba y se angulaba de un extremo a otro, hacía distintos cortes y después volvía a 90 grados y hacía el corte 2D. Bueno, lo que se hace en la mamografía sintetizada es la imagen de los cortes, se usa a través de software informático para reconstruir una mamografía pseudo 2D. O sea, se genera una imagen 2D a punto de partida de la adquisición de las imágenes 3D, sin necesidad de otro disparo. Esto disminuye la dosis de radiación para la paciente, disminuye el tiempo de compresión. La mamografía sintetizada, bueno, estos son los distintos casas comerciales y cómo se denomina según cada uno. Hologic se denomina C-View y ha evolucionado en una versión más nueva al 2D Intelligent. Fuji es View, G el B Preview, el Giotto imagen 2D sintetizada, Siemens Insight 2D. Entonces en la mamografía 3D tenemos 2 adquisiciones y en la mamografía sintetizada una única adquisición. Eso nos va a implicar una menor dosis de radiación para la paciente y menor tiempo de compresión y de molestia para cada mujer. ¿Cómo funciona? Bueno, se realiza una adquisición de tomosíntesis estándar con distintos cortes. Esto va a reconstruir a través de distintos algoritmos, porque estos 15 cortes se hace un corte por milímetro de mama comprimido. O sea, si la mama es voluminosa y comprimida son 60 milímetros, vamos a tener 60 cortes.
Si es una mama de menor tamaño que comprimida va a medir un espesor de 25 milímetros, son 25 cortes. O sea, a punto de partida de estas 15 imágenes, de estos 15 disparos, se hace una reconstrucción de 15 cortes. Y a punto de partida de estas imágenes, vamos a reconstruir una imagen sintética similar al 2D, como vemos en este ejemplo. Entonces, en una mamografía sintetizada, el tiempo de adquisición es mucho menor que en una 3D, 4 segundos contra 10 segundos. Y la dosis de radiación para la paciente también es menor, aproximadamente la mitad, 2.85 contra 1.45 miligramos. Vemos ejemplos. Esta es una mamografía digital directa. Este es el corte de tomosíntesis. Vemos una lesión espicular que es una cicatriz radiada. Vemos espículas divergentes sin núcleo. Y esta es la mamografía sintetizada, que tiene un aspecto muy similar a la de cada corte de tomosíntesis 3D. Hay muchísimos artículos que hablan de la utilidad de la mamografía sintetizada. En todos coinciden en que disminuye la dosis de radiación en un 45% y que no existe diferencia en cuanto a la seguridad diagnóstica comparándola con imágenes 2D y que la podemos usar con total tranquilidad. Este es otro artículo. Son todos muy similares, en todos dice que tiene la misma seguridad diagnóstica y que reduce la dosis de radiación para la mujer. Vemos algunos ejemplos: mamografía digital directa, vemos una simetría no muy bien definida, pero en el corte de tomosíntesis y en la mamografía sintetizada claramente reconocemos un nódulo irregular y espiculado. Comparamos distintas imágenes, mamografía 2D convencional, prácticamente no vemos absolutamente nada en este sector, pero en el corte de tomosíntesis y en el C-View sí vemos una distorsión arquitectural. Con la implementación de la mamografía sintetizada, de la tomosíntesis, la incidencia de distorsiones arquitecturales es mucho más frecuente. Otra particularidad que tiene la mamografía sintetizada es que realza las calcificaciones. Fíjense, esto es una mamografía digital directa y esta es una mamografía sintetizada. Cuanto más brillante, por decirlo de alguna manera, la conspicuidad como mejora de las imágenes cálcicas. Este es el ejemplo que veíamos antes, la mamografía 2D, la mamografía sintetizada, cómo realza las espículas. Y acá comparamos el 2D con el C-View. Fíjense, ¿dónde la vemos mejor? Claramente identificamos, y no solamente identificamos, sino que caracterizamos en mayor profundidad esta lesión. Y en este mismo ejemplo, pero en otra incidencia, vemos también una asimetría, podemos decir acá, con definitivamente una lesión en relación a un nódulo irregular y espiculado. Ejemplo de calcificaciones, 2D y sintetizada. Fíjense el rango dinámico mucho más superior que tiene la sintetizada, o sea, mayor cantidad de grises en una misma placa. Acá tenemos más blanco y negro, acá tenemos mayor tonalidad de grises y mayor realce de las calcificaciones. Estas calcificaciones no parecen ser relevantes desde el punto de vista patológico, pero fíjense con cuánta mayor definición y cuánto más número, si se quiere, de calcificaciones vemos en esta placa con respecto a esta otra. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, esto obviamente es algo nuevo y también se está implementando a la mamografía sintetizada. No solamente va a disminuir los tiempos de lectura, sino que también va a mejorar la calidad técnica y el control de calidad. Y va a ser como una doble lectura con respecto al trabajo del radiólogo. Otro ejemplo, mamografía sintetizada, fíjense la definición y la caracterización de estas imágenes cálcicas en relación a una simetría de márgenes divergentes. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que a la hora de caracterizar calcificaciones, la técnica ampliada sigue teniendo vigencia. Las calcificaciones en general muchas veces con la mamo sintetizada se ven más irregulares, más amorfas y menos puntiformes. O sea, la ampliada y focalizada para evaluar individualmente o grupalmente las calcificaciones sigue teniendo vigencia. Si usamos solamente sintetizada, probablemente tengamos cierta tendencia a sobrecategorizar las calcificaciones en una sintetizada con respecto a una 2D convencional. Acá vemos algunos ejemplos, una imagen 2D, una imagen sintetizada, como vemos con mayor definición y densidad las imágenes clásicas. Otro ejemplo, mamografía 2D, mamografía sintetizada. Fíjense que vemos mejor y más calcificaciones comparando la sintetizada con respecto a la 2D.
Este es un ejemplo, fíjense, esta mamografía es una mamografía computarizada, CR. ¿Ven algo que le llame la atención? Bueno, esta paciente tuvimos la oportunidad en la misma semana, ella venía de afuera con una mamografía CR, de hacerle 2D y hacerle sintetizada. Fíjense la mamografía digital directa, si ven algo que les llame la atención. Y fíjense la mamografía sintetizada. Esta es una distorsión arquitectural. Acá está la distorsión arquitectural, pero realmente podría pasar totalmente desapercibida. Y en esta CR, si alguien la ve, realmente lo condecoramos porque sinceramente no se ve absolutamente nada. No veo nada. Podría haber algo. Definitivamente hay algo. CR, DR, sintetizado. Vemos la misma imagen en el perfil, está superior en este CR, está superior en este DR, que acá sí se insinúa mejor que en el cráneo caudal, y definitivamente lo vemos mejor en la sintetizada. A todas las potenciales pacientes, ¿qué estudios preferirían hacerse? ¿Una CR, una 2D o una sintetizada? Esto se biopsió y fue una cicatriz radiada. Bueno, dijimos muchas veces a lo largo de la presentación con los ejemplos de que muchas imágenes que veíamos dejaban de ser 0 y eran definitivamente un 5. Bueno, este trabajo así lo asevera, ¿no es cierto? Es un artículo que pudo reconocer en exámenes consecutivos cómo con el empleo de la tomosíntesis aumentaba las categorías 1 y 2 en un casi 30%, disminuían las dudas, las categorías BIRAT3 en un 50%, y el índice de rellamada, como vimos, iba a ser menor. Y acá estamos comparando años consecutivos, los BIRATs 1 y 2 cada vez eran más frecuentes, los BIRAT 3 cada vez menos frecuentes, y los BIRAT 4 y 5 prácticamente el mismo porcentaje, pero con una diferencia muy importante. El valor predictivo positivo aumentaba en un casi 70%, o sea que un BIRAT 4 o 5 hecho con tomosíntesis o mamografía sintetizada, hay mucha más chance de que sea positivo y no de que sea negativo. Y fíjense también cómo aumentaban las distorsiones arquitecturales con el empleo del 3D con respecto al 2D. Obviamente las distorsiones arquitecturales son muchísimo más frecuentes y las encontramos cada vez con mejor definición y con más frecuencia usando mamografía con tomosíntesis y fundamentalmente mamografía sintetizada. Entonces, revisando un poco lo que venimos diciendo, vamos a usar mamografía con tomosíntesis y sintetizada, ¿y qué vamos a tener? Aumentar la detección de lesiones, vamos a disminuir los exámenes adicionales y vamos a tener una redistribución beneficiosa y positiva de los BIRAT, con mayor incidencia de BIRAT 1 y BIRAT 2, con menor incidencia de BIRAT 0, con un valor predictivo positivo para la biopsia superior, vamos a detectar más distorsiones arquitecturales y nódulos y vamos a describir con menos frecuencias asimetrías. Este es un artículo que sacó Eusobi, más que un trabajo científico, fue como un consenso, una revisión, en donde terminó diciendo que debe emplearse mamografía digital y no mamografía analógica ni mamografía computarizada, y que la tomosíntesis va camino a convertirse en la mamografía de rutina en el futuro. Obviamente siempre que digo esto y siempre que doy una charla para gente que a la gran mayoría no conozco, hay que ser muy respetuoso porque uno quizá no tenga acceso por el entorno, por la ciudad o por el pueblo donde se desempeña a tener acceso a tecnología de primera y no le queda otra que manejar tecnología más antigua y menos sofisticada. Bueno, obviamente uno tiene que hacer lo mejor que puede con lo que cuenta, ¿no? Pero la Sociedad Europea dice esto, que la tomosíntesis va camino a convertirse en la mamografía de rutina en el futuro. Hablando de visibilidad de lesión, bueno, vamos a mejorar el delineamiento de los márgenes, o sea, vamos a caracterizarlo mejor, vamos a mejorar la detección de espículas en distorsiones muy sutiles y vamos a mejorar la visibilidad de calcificaciones. En la calidad de imagen vamos a tener una mejor resolución, menor ruido, mejor calidad de imagen, menos artefactos, con menos borrosidad. Vamos a mejorar la definición de la línea cutánea, mejorar el contraste en general, lo que yo les decía del rango dinámico, mayor cantidad de grises y disminución de artefacto por brillo. Algunos ejemplos comparando además la mejora que hay
con la segunda versión de la mamografía sintetizada con respecto a la versión original. Fíjense cómo mejora la detección de lesiones irregulares con presencia de calcificaciones muy sutiles. Y otro ejemplo, cómo estas calcificaciones son mejor reconocidas con la versión más nueva. Y lo que les decía antes de los artefactos. En el CView originalmente los elementos metálicos, como estos clips hemostáticos, generaban un artefacto periclip que ha sido reducido, se compensa esto con las nuevas versiones. Son todas evoluciones tecnológicas que mejoran notablemente el rendimiento de las imágenes. Este es otro ejemplo, fíjense esta macrocalcificación, cómo genera este artefacto, como en la nueva versión de sintetizada, ese artefacto está prácticamente abolido. Y esta me parece que es una tabla muy interesante donde compara en el 2005 y en el 2016 el porcentaje relativo de las distintas tecnologías. En el 2005, prácticamente con un número similar de equipos, el 93% de los equipos era analógico. Estamos hablando de Estados Unidos. En el 2016 tan solo el 2%. La mamografía digital directa saltó en el 2005 del 6% al 77%, o sea, más de 10 veces en 10 años. Y a ese momento la tomosíntesis pasó de ser 0 en el 2005 a casi el 21%. Obviamente esto ahora debe ser todavía superior la incidencia relativa de tomosíntesis, y lo que dije antes, esto lo manejo y lo comparto con respeto a quien no tenga acceso a esta tecnología. ¿Cuál es el impacto de la tomosíntesis 3D? Mayor detección de lesiones, menos necesidad de recitas. La sintetizada genera una reducción de la dosis superior al 40%, menor tiempo de examen y conversión para la mujer, menos molestias, menos chance de artefacto por movimiento. ¿Qué tipo de lesiones vamos a realizar con la mamografía sintetizada? Vamos a mejorar la visualización de las calcificaciones, pero recuerden la vigencia de la magnificación óptica, realza las distorsiones y algunas asimetrías, y vamos a tener una redistribución positiva de los BIRATs, recordemos, menos 0, menos 3, más 1, más 2, y unas categorías 4 y 5 con un valor predictivo positivo superior. ¿Y cuál sería el futuro? Obviamente la implementación de la inteligencia artificial y también del contraste en tomosíntesis. Bueno,